Hubo una vez, en que solo existía una sola creación. Un solo planeta, una sola raza. Hubo alguna vez, un orden cósmico que regia con rectitud y justicia. Un tiempo diferente y muy lejano, una época perdida por el pasar de las eras. Un número tan absurdo, que ningún número podría fijarlo. Donde todo era perfecto, donde no habían errores ni fallas. Pero, algo tenía que cambiar y arruinarlo. Fue así como algo innombrable se rompió y se fragmentó. Nuevas ideas, nuevos conceptos. Mundos desconocedores de lo que había más allá del velo, ignorantes o tal vez afortunados de no saber lo que entre las sombras se está desarrollando. En los cielos, en las nubes, aparecieron fenómenos desconocidos. Pantallas flotantes, enormes como montañas o edificios. Monstruosidades excesivamente gigantescas que abarcaban casi todo. La vida podía manifestarse de múltiples formas. Una red entretejida de hilos finamente creados, que sostenían la realidad, ramas de tiempo que creaban nuevos universos por cada nuevo segundo transcurrido. Una sinfonía de voces, almas, pizarras en blanco, listas para ser llenadas con la experiencia del saber. Incluso en el rincón más lejano del universo, en la zona más negativa del macroverso, en la imposibilidad absoluta hecha realidad. La vida siempre encontraba la manera de prevalecer, de evolucionar. Una fuerza que no podía ser entendida mediante conceptos abstractos e inútiles. No había un porqué, porque no todo necesitaba una explicación. Misterios tan extraños como nuestro propósito aquí, estaban mejor en la oscuridad que en la luz. ¿Quién dijo que debíamos conocer todo? ¿Un Mesías? ¿Un elegido? ¿Un profeta? Ya todos sabemos cómo va esto. Una idea, una nueva historia para contar. Una reacción, un evento, un capricho. Orquestado por alguien superior, un dios, un guardián, un vigilante. ¿Pero era eso todo lo que la infinidad de lo existente tenía que ofrecer? ¿Por qué solo encasillarse en lo mismo una y otra vez? ¿Era que la imaginación había acabado? ¿Acaso la innovación era imposible? Esas dudas, esos temores eran para los débiles, para los inmerecedores del conocimiento. No eran dignos de saber cuando no hacían nada con tal información. No eran nadie en el mundo, solo una consecuencia desastrosa de una creación fallida. Porque Dios, quien creó todo y a todos, jamás cometería un error como ese. Llegado al punto de la omnipotencia, ¿cómo alguien así podría cometer un error tan grave? No podía. Por eso, era incorrecto afirmar que la humanidad era una creación errónea o incompetente. No lo era, porque vino de su imagen y semejanza. ¿Era acaso que Dios evolucionó como nosotros, hasta convertirse en una consciencia que todo lo puede? ¿Fue Dios, un mortal alguna vez? Entender estas cosas era lo que faltaba para llegar a una conclusión final, a una resolución definitiva. Ya estaba en camino, un cambio, un conflicto, un choque entre realidades. Ya se ha visto a diferentes personajes con hazañas impresionantes, y a otros usurpando nombres, con la excusa de ser variantes multiversales. Pero no importaba cuántas versiones de un mismo ser hubiera, o cuántos sujetos se hicieran pasar por otros. Nada superaba a lo original, a lo supremo. En todos y cada uno de los mundos existentes, había una versión principal, un eje principal que era el mejor de todos, o al menos el más crucial. El que cargaba con el mayor peso sobre sus hombros, del que provenían las demás. Pero como algo así podía estar en control de un solo individuo, había un motivo por el cual siempre hubiera un elegido, con la responsabilidad de salvarlos a todos. La existencia parecía un guión minuciosamente elaborado por manos novatas, en vez de un sendero de aventuras y aprendizajes. Si todo era parte de una obra de teatro, cuyo desenlace ya estaba dictado desde un principio, ¿qué sentido había entonces de luchar? Algunos lo aceptarían, reconocerían que no era tan malo como aparentaba, que solo era otra prueba que superar para convertirse en su mejor versión. Pero, ¿serías capaz de aceptar la sola idea, que tenías que ser el malo de la historia solo porque el guión así lo quería? ¿Tolerarías un ciclo repetitivo e infinito, para toda la eternidad? ¿Cómo te sentirías si siempre estuvieras destinado a fracasar? El fracaso nunca fue una opción, mucho menos ahora. Aún conociendo la verdad, no se doblegaría ante las artimañas de un aquel que permanece. Porque el único que puede permanecer en medio del caos multiversal, es solo él. ¿Y qué si su historia ya estaba escrita? Él la reescribiría a su voluntad, como él quisiera.
Nadie tenía el derecho de manipular su vida, mucho menos convertirla en una ilusión degradante de su verdadero ser. Se atrevieron a usar su cara, su existencia, su propósito, a su conveniencia. Lo convirtieron en un títere, en un medio para un fin. En un mero chiste. Ni Mefisto se atrevió a tal pecado, a tal falta de respeto, a tal blasfemia. Las hormigas jugaron a ser Dios, alteraron el tejido universal. Añoraron conquistarlo, como si les perteneciera. Intentaron acapararlo para sí mismos. Maldito sea el día en que ganaste sobre las versiones de ti mismo, sobre las versiones de los demás héroes. Anhelo el momento en que te rompa el cuello, y vea cómo la luz desaparece de tus pútridos luceros. Tú, que te atreviste a usarme para tu plan maestro. Tú, quien te proclamaste como el monarca absoluto, no encontraste mejor solución que desaparecerme para no tener que enfrentarme, porque sabías que morirías, que yo me llevaría la victoria. El destino era una fuerza que difícilmente podía ser controlada o manipulada. El destino era una línea trazada para todos los seres vivos, un camino por recorrer hasta un desenlace escrito por un escritor. Pero no más. Ya basta de dejarlos a su suerte. Ya basta de su libre albedrío, de su heroísmo inservible. Nada de eso puede tener cabida en el nuevo mundo que quiero crear. En este multiverso tan caótico, lo que se necesita es un orden absoluto. Un verdadero gobernante. Un libertador, un salvador. Me necesitan a mí, al único hombre que ha visto todo lo que se avecina, que planea reconstruir sobre las cenizas algo nuevo. Un mundo donde todo esté bajo control, mi control. Un mundo donde administre todo, evitando que más incursiones se creen. Cada universo es un experimento fallido. Cada héroe, un dios fallido. Así que haré lo que ninguno de ustedes, cobardes, se atrevió a hacer. Limpiaré las líneas de tiempo. Quemaré las ramas. Y forjaré un mundo perfecto bajo la soberanía de Doom. Sí, ha pasado un tiempo. Mi computadora se jodió, el trabajo me ha dejado sin tiempo para escribir, y el video de Leyaverse se perdió. Es un milagro que haya podido hacer este corto texto. Y la pregunta del millón. ¿Qué porongas acabas de leer? Pues bien, tal y como dice el título, planeo que muchos universos vean los acontecimientos de una de las crisis más importantes de los cómics. Y ya que Doomsday se acerca, es también otro motivo. Me inspiré en varios escritos, y decidí que intentaríamos hacer algo nuevo. Hay muchos fics de reacciones a cosas como Jujutsu Kaisen, Dragon Ball, Ben 10, Naruto, Azbin Hotel, etc. Pero porque los de Marvel son siempre sobre un Naruto siendo un crack, o sobre Spider-Man cogiéndose a toda mujer por delante. ¿Qué pasa con los demás personajes? ¿Y por qué siempre reaccionan a memes y cosas por el estilo? Marvel es sobrevalorado e infravalorado al mismo tiempo, no entendiendo la magnitud de lo que sus aventuras o tragedias pueden tener en otros mundos. ¿Te imaginas a Aizen enterándose que hay un hombre mucho más listo que él? ¿O a Lid Yagami observando que la maldad no es solo algo del planeta Tierra? ¿O a Síndrome y su plan Cronos, asemejándose parcialmente al proyecto Centinelas? ¿A Ladybug y su mundo, teniendo una crisis por entidades y poderes diversos, en manos peligrosas? Sí, así de grande planeo que sea esto. La portada lo deja muy en claro, el prota será Doctor Doom. Claro que no dejaré de lado a otros personajes, ya que Secret War es mayormente un evento sobre la dualidad de Red y Doom, básicamente. Así que primero tengo que contar bien la historia, para eso voy a basarme tanto de la primera como la segunda Secret War. Y claro, yo mismo añadiré una que otra cosa como el por qué Dawn tiene ese rostro. No planeo que sea un Tony Stark de otro universo, no se preocupen. ¿Qué pensarán con lo que verán? ¿Qué sentirán? ¿Qué ocurrirá cuando sepan que no solo hay más mundos, sino que están a punto de morir inevitablemente por una colisión inminente? Bueno, descúbranlo en el primer cap. Ojalá les interese, intentaré hacer tiempo para escribir. Dicho esto, nos vemos.